Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y así, el pueblo quedó en un profundo silencio, pues las palabras del profeta resonaban en sus corazones como un eco de la verdad divina. La atmósfera era tensa, impregnada de una expectativa palpable, y una inquietud comenzó a manifestarse entre la multitud que escuchaba con atención. Entre ellos, un hombre de fe, llamado Elías, se levantó. Sus ojos reflejaban la luz del Señor mientras recordaba los días de su juventud, cuando había contemplado el cielo en busca de respuestas. ¿No se ha dicho en los días antiguos que el Señor derramará su espíritu sobre toda carne?, preguntó, aludiendo a las palabras del profeta Joel 2:28. La multitud murmuró en respuesta, comprendiendo que había un destello de esperanza en medio de su incertidumbre. Entonces, una voz resonó en la multitud, la voz de Miriam, una mujer sabia que había servido al Señor por muchos años. Recordemos, hermanos, las palabras de nuestro Dios en medio de la tormenta. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Su voz, templada por la experiencia, trajo calma como un bálsamo sobre las inquietudes que nublaban el entendimiento del pueblo. No obstante, Elías observó las sombras de la duda cruzar los rostros de sus compatriotas. La enemistad y la incredulidad amenazaban con abrumarles. ¿No es cierto, continuó, que se han levantado señales entre nosotros? Miren los tiempos, lo que es imposible para el hombre no lo es para nuestro Dios. Él puede transformar nuestros corazones y hacer de nosotros una nación de luz acorde a su propósito. Mientras sus corazones minimizaban el potencial del milagro, un murmullo comenzó a crecer entre la multitud. Un grupo de jóvenes, impulsados por la fe ardiente, clamaron: es tiempo de dejar atrás la desesperanza y buscar al Señor con todo nuestro ser. Que su gloria sea vista en nuestras vidas. Que su luz brille a través de nosotros para todas las naciones. Esa declaración llevó a un inicio de oración colectiva. Clamaban por una renovación del espíritu, una restauración del deseo de seguir al Dios Altísimo. La palpable presencia del Señor empezó a descender, y algunos comenzaron a llorar, otros a alabar, mientras el Espíritu Santo se movía entre ellos como un viento fuerte. Hechos 2:2. De repente, Elías sintió un impulso en su interior, como si la voz de Dios le susurrara al corazón. Esta no es solo una reunión más, dijo, firme en su convicción. Hoy, Dios está iniciando algo monumental. ¿Acaso no han profetizado que en los últimos días, Él derramará su espíritu sobre toda carne? Y los hijos y las hijas profetizarán. Hechos 2:17. La multitud se unió en un clamor unánime, y el espíritu de intercesión se apoderó del lugar. Entonces, las puertas del cielo parecieron abrirse, y visiones comenzaron a fluir. Algunos vieron naciones siendo transformadas, ciudades brillando con la gloria de Dios, y otros experimentaron un ardor por la salvación de sus vecinos. Pero, en medio de este poderoso mover, Elías se detuvo en su corazón, sintiendo la profundidad de la revelación que aún estaba por venir. Había un misterio que aguardaba en el horizonte, un propósito que solo el Altísimo podía entender. Mirando hacia arriba, gritó: ¿qué más está preparado, Señor? Muéstranos tu gloria y revela tu plan. Porque lo que nuestra nación necesita es más que un despertar. Es el cumplimiento del propósito de Dios que está por manifestarse. Y en ese momento de expectación, una nueva luz brilló en el cielo, un símbolo de la grandeza y el poder de Dios. Así comenzaron a surgir preguntas de instrucción divina que pronto resonarían en sus corazones. ¿Acaso serán estos los días en que se cumplan las promesas? ¿Podría, en efecto, América ser transformada en los últimos días del plan de Dios? Mientras las visiones danzaban en los corazones de la multitud, la luz que brillaba en el cielo pareció intensificarse, llenando el aire de una fragancia celestial. El temor y la reverencia se apoderaron del pueblo mientras se preguntaban si realmente estaban al borde de una transformación divina. Elías, sintiendo la urgencia del momento, levantó su voz por encima del murmullo.
Pueblo de Dios, si hemos de ser parte del cumplimiento de las promesas, es vital que nos preparemos. ¿Cómo podremos llevar la luz a las naciones si primero no hemos permitido que Dios purifique nuestra propia casa? ¿No se nos ha dicho que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás se nos añadirá? Mateo 6:33. Las palabras de Elías resonaron con fuerza, y muchos comenzaron a recitar en voz baja el Salmo 51 horas y 10 minutos, clamando con fe: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La necesidad de un avivamiento personal se volvía evidente, y cada uno sentía que estaba siendo llamado a una introspección profunda. Miriam, notando la intensidad en los rostros de sus hermanos, levantó su mano como señal de unidad. Hermanos y hermanas, respondamos a esta llamada. Nuestro Dios es un Dios de restauración. Si hemos de ser renovados, debemos arrepentirnos y volvernos a Él. Y si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y orare, y buscare en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. El clamor colectivo se intensificó. En el acto de arrepentimiento, corazones quebrantados comenzaron a abrirse ante el Señor. Lágrimas de súplica caían como torrentes, y la atmósfera se llenaba de un río de vida que parecía fluir desde el trono mismo de Dios. Aquellos que se sentían insignificantes entendieron que la verdadera transformación comienza en el individuo. Mientras las almas se unían en fervientes oraciones, una presencia copiosa llenó el lugar, como en el día de Pentecostés. Elías se sintió llevado en espíritu, y sus pensamientos se elevaron hacia lo alto mientras Dios comenzaba a revelarle visiones aún más profundas. Señor de los ejércitos, ¿acaso estás preparando un nuevo pacto? ¿Un pacto que abarcará a todos los pueblos de la tierra? ¿No solo a Israel, sino a las naciones de toda la tierra? La respuesta divina llegó en forma de susurros en su corazón. Elías supo que el Señor estaba por hacer algo sin precedentes, algo que iba más allá de su comprensión. Hay aquellos entre nosotros que aún no conocen tu camino, reflexionó. No es tiempo, oh Dios, de que aquellos que están en sombras vean la luz de tu gloria. Mientras el clamor continuaba, un joven del grupo se levantó, con su rostro iluminado por una nueva determinación. Podría ser que este avivamiento no solo mueva nuestros corazones, sino que también transforme nuestro país y traiga conexión a aquellos que aún están lejos de ti. El mismo Dios que prometió un nuevo pacto tiene un propósito para nuestra nación. Si su espíritu se derrama, las cadenas de la opresión serán rotas. Porque se ha prometido que un Redentor vendrá a Sión. Isaías 59 horas y 20 minutos. Las palabras ardientes del joven influyeron en muchos, y el pueblo comenzó a declarar en voz alta la visión de una tierra restaurada, unida en la adoración y la justicia de Dios. Pero en medio de esta vorágine de pasión, Elías sintió nuevamente la inquietud de un misterio profético. Hasta donde la vista abarcaba, comprendió que la grandeza del plan de Dios todavía estaba velada. ¿Puede ser que en esta generación se abran fuentes de vida y de perdón que, como un torrente, corran por las calles de América? ¿Acaso no hay más revelaciones que se preparan, que nos llevarán hacia un propósito mayor? Así, con corazones ansiosos esperando claridad y soberanía, el pueblo se detuvo, mirando hacia el cielo, conscientes de que el verdadero despliegue del poder de Dios aún estaba por llegar. Las luces continuaban brillando, pero en las sombras de su temor, se planteaba una pregunta que resonaba fuertemente en sus corazones: ¿estamos listos para recibirlo, sea lo que fuere que él desee revelar? El silencio se apoderó del lugar, interrumpido solo por el sonido del viento que parecía llevar las oraciones del pueblo hacia los cielos. Elías, observando el fervor en las caras de quienes lo rodeaban, sintió una profunda convicción en su corazón. Era un momento crucial, un tiempo de decisiones donde cada individuo debía luchar con su propia sombra y con las luces que el Señor estaba dispersando sobre ellos. De repente, la voz de Miriam emergió nuevamente entre el grupo,
resonando con una autoridad que parecía haber surgido del mismo trono divino. Escuchen, pueblo de Dios. Hoy se nos ha ofrecido una oportunidad sin igual. El Espíritu del Señor se mueve entre nosotros y nos llama a comprometernos con su obra. Y sucederá que, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Mientras sus palabras caían como lluvia sobre corazones secos, un temblor de expectativa se apoderó de la multitud. Muchos comenzaron a clamar a Dios por ese derramamiento prometido, por una renovación que no solo transformara sus almas, sino también sus comunidades y su nación. Elías, sintiendo la vibración del Espíritu, se unió a la súplica. Oh, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, descúbrenos tu gloria. Haz que tu voluntad se manifieste entre nosotros. Que el fuego de tu Espíritu nos consuma, y con fuego purificador, limpie nuestra tierra. Sus palabras ardían con pasión, y las llamas de la esperanza comenzaron a arder en los corazones de todos. Aquel día entre llamas y llanto, visiones comenzaron a abrirse. El pueblo sintió la sombra de las promesas pasadas sobre ellos, el eco de los profetas antiguos resonando en su mente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías 9:2. Algunos veían a su alrededor un país dividido y perturbado, pero otros comenzaron a vislumbrar una nación unida en Cristo. Mientras la atmósfera se cargaba de expectativa, un hombre mayor se levantó de entre la multitud, con sus ojos llenos de lágrimas. ¿Acaso no se ha prometido que el Señor traerá una restauración, que hará nuevas todas las cosas? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Habló con una voz temblorosa pero firme, y en cada palabra, el pueblo sintió que la esperanza empezaba a tomar forma. Afuera, el cielo aún brillaba con la luz que había llenado el ambiente. De repente, una ráfaga de viento sopló, y muchos en el grupo se sintieron energizados, como si cada respiro los acercara más al corazón de Dios. Era como si Israel de antaño estuviera viendo el cumplimiento de los tiempos, como en el desierto cuando el maná caía del cielo. Entonces, en medio de esta divina efusión, Elías se sintió impulsado a exhortar nuevamente. Es cierto que el Señor está haciendo algo entre nosotros, pero ¿cómo responderemos? Miren, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ustedes también deben amarse los unos a los otros. Juan 13:34. La multitud sintió la urgencia de pasar de la oración a la acción. Juntos comenzaron a clamar por estrategias para llevar esa luz a los rincones más oscuros de su nación. Señor, ¿cómo podemos ser parte de tu plan divino? ¿Qué pasos debemos tomar para que esta transformación no solo quede en palabras, sino que se viva y se manifieste? A medida que la noche avanzaba, la atmósfera de ese lugar se tornaba sagrada, y un sentido de reverencia profunda envolvía a todos. El eco de las promesas de Dios resonaba en sus corazones, mientras se preguntaban una vez más, ¿estamos listos para recibir lo que Dios nos tiene preparado? En medio de la ferviente oración, Elías sintió que una revelación estaba al borde de manifestarse. Alzando sus manos al cielo, suplicó, revela, oh Dios, tu plan. ¿Qué has dispuesto para este pueblo en el horizonte de los días venideros? Justo en ese momento, una visión estalló en su mente, tan clara como el día, y sus ojos se abrieron de par en par. Oh, Dios santo. Hay algo más que se aproxima. Una señal del cumplimiento que sobrepasará nuestras expectativas. ¿Podría ser que lo que hemos estado esperando esté más allá de nuestras propias fronteras? ¿Un movimiento que no solo tocará nuestra tierra, sino que alcanzará a las naciones? Revélanos, Señor, la magnitud de tus planes soberanos. Las palabras de Elías reverberaron y llenaron el aire, dejando una profunda expectativa en el corazón de los presentes.
La noche avanzaba, y el fulgor de la luz celestial parecía intensificarse a medida que Elías permanecía en el centro de aquel clamor, con su espíritu anhelante y su corazón latiendo en sintonía con la voluntad de Dios. En ese momento de expectación, el cielo se tornó pesado, como si estuviera a punto de soltar una lluvia de revelaciones. De repente, un destello de luz iluminó el rostro de Elías, y una voz resonante, suave como el murmullo de un arroyo, pero contundente como el retumbar de los truenos, habló a su interior. Elías, mi siervo, la obra que estoy por realizar comenzará en tu pueblo, pero no se detendrá ahí. Las naciones han esperado el amanecer de una nueva era, un momento en el cual mi gloria será derramada como el agua sobre la tierra seca. Los presentes sintieron un estremecimiento recorrer sus cuerpos, un cosquilleo de anticipación ante la manifestación de la presencia divina. El rostro de Elías brilló con la verdad que le había sido revelada. Escuchen, pueblo. El Espíritu del Señor nos está preparando, y en nuestro corazón se enciende una llama que no solo es para nosotros, sino para todos aquellos que se encuentran en la oscuridad de la desesperanza. Entre murmullos de aprobación, una mujer de entre la multitud hizo una pregunta valiente. Señor, ¿cómo podemos ser parte de este mover? ¿Qué tenemos que hacer para ver nuestras tierras transformadas? Elías, con su mirada dirigida al cielo como si pudiera ver la gloria, contestó, saciedad. Debemos buscar con ansias y fe, como lo dice en Amós 8:11, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Debemos tener hambre de su palabra, y a ella aferrarnos con fervor. La multitud comenzó a clamar nuevamente, ahora con una fe renovada, y las oraciones se entrelazaban como hilos de un tapiz, levantando su voz una vez más al cielo, llamando a Dios a llenar esa hambre. Entréganos, oh Señor, el pan de vida. Danos de tu sabiduría. Clamaban todos, y las lágrimas corrían por sus mejillas, expresión pura de un deseo profundo de ser tocados por el Altísimo. Fue entonces que el hombre anciano, quien antes había hablado con firmeza, se levantó de nuevo. Recuerden que no estamos solos. Isaías nos recordó, y allanaré los caminos, y las montañas serán derribadas, Isaías 40:4. Aún en medio de las adversidades, la obra de Dios prevalecerá. Elías asintió con fervorosa aprobación, y las palabras del anciano calaron en el corazón de todos. Al comprender el mensaje, el pueblo empezó a vislumbrar que su rol en el plan divino era de vital importancia, era su tiempo de actitudes comprometidas, aun cuando la batalla apenas comenzaba. ¿Qué mejor lugar que aquí, reunidos en fe, para interceder por aquellos que todavía no conocen esta verdad? Exclamó Elías, y con el puño cerrado, sintió que las puertas del cielo estaban a punto de abrirse. ¿Estamos listos para juntarnos en un clamor por América, por todos los confines de la tierra que claman por la luz? Lágrimas de convicción resplandecían en los ojos de los hombres y mujeres allí presentes. Se unieron en círculo, y la atmósfera estaba cargada de poder. Así, alzaron sus voces en un clamor al Dios de los ejércitos por su intervención en la nación, invocando su luz y salvación. Mientras la alabanza se elevaba, Elías, sintiendo la autoridad de lo que había sido revelado, añadió, habrá un tiempo en que lo que hemos pedido hoy será más que un susurro. Las naciones vendrán a nuestra luz y reyes al resplandor de nuestro amanecer. Isaías 60:3. En ese instante, la presencia del Señor se hizo palpable, y una sensación eléctrica atravesó a todos, en la que sabían que no solo estaban orando por cambio, sino que estaban dando pasos firmes hacia el cumplimiento de una profecía como nunca antes. El momento alcanzó un clímax, una crucial reunión de fe, y justo antes de que el eco de sus voces se desvaneciera, una paz inigualable llenó sus corazones. En la esencia del silencio que siguió, Elías supo que los planes de Dios se estaban revelando, pero que aún había más por descubrir. Escuchen, pueblo. Esto es solo el comienzo. Dios tiene preparado un avance que cambiará todo. ¿Qué se avecina?
Hay un misterio en nuestro propio tiempo que debemos desentrañar, y su palabra dice que el espíritu de Elías regresará para preparar el camino. Con estas palabras, un enigma quedó flotando en el aire, prometiendo que lo que conocían apenas era el inicio de algo grandioso y que la historia de su redención apenas se despliega. La luz de la mañana comenzó a filtrarse entre las nubes, como si el cielo en sí respondiera a los anhelos de aquellos corazones reunidos. El aire estaba impregnado de una expectativa palpable, y Elías, ahora convencido de su papel en el plan divino, se puso de pie, con la mirada fija en la multitud. La unción del Altísimo le otorgaba una claridad que nunca antes había experimentado. Hoy, el cielo se abre ante nosotros, proclamó Elías. No ha sido en vano nuestro clamor. La voz de Dios retumba en los corazones ansiosos de los que se han reunido aquí. Esto es el prenuncio de lo que vendrá, la transformación de un pueblo que se levanta en obediencia a su llamado. Un murmullo de asombro llenó el espacio. Algunos levantaban sus manos al cielo, en señal de rendición y aceptación, mientras otros se miraban entre sí con reconocimiento, como si finalmente pudieran ver la luz en medio de la oscuridad. Pero no solo debemos clamar, continuó Elías, debemos actuar. Dios nos llama a ser los portadores de su luz en esta tierra. Como está escrito en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar. No somos llamados a escondernos, sino a brillar con el fulgor de su gloria. De repente, un fervor renovado brotó entre la multitud. Algunos comenzaron a declarar sus testimonios, mientras otros compartían visiones profundas sobre lo que Dios había puesto en sus corazones. Había una efervescencia que evocaba los días antiguos, cuando en el Espíritu Santo descendía sobre los apóstoles en Pentecostés, y la unidad del pueblo se hacía fuerte. Entonces, una joven, con ojos llenos de lágrimas de emoción, se atrevió a levantarse entre ellos. Proclamen, oh pueblo, y verán lo que Dios puede hacer, dijo, su voz firme. He conocido el quebranto, he vivido la desesperanza, pero el Señor me ha levantado y me ha transformado. Traeré la luz a mi hogar, a mi barrio y a cada rincón que toque. Testificaremos. Amén, resonó Elías, quien sintió que la chispa del avivamiento se encendía. Y no olvidemos la promesa de que lo que Dios inicia, no queda sin cumplir. Cada uno de ustedes es un pedazo vital en el rompecabezas del plan soberano de nuestro Dios. Mientras las palabras de Elías resonaban, una sombra pasó sobre el grupo, y un silencio reverente se apoderó de la multitud. Se sintieron como si el mismo cielo estuviera escuchando, y en ese momento sagrado, Elías, sintiendo un peso sobre su corazón, miró al horizonte. El tiempo de prueba se acerca. Pero no teman, exhortó, con una voz clara y firme. Recuerden las palabras de Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entre las visiones de victoria y testimonios de cambio, una sensación de temor reverente alcanzó a todos. Ellos entendían que no solo se trataba de un movimiento, sino de un llamado a la guerra espiritual. Un llamado a discernir los tiempos, a prepararse para los desafíos que vendrían y a permanecer firmes en la fe, y así, en la penumbra de esa mañana llena de promesas, Elías expresó lo que ardía en su interior. En estos días de oscuridad, donde la maldad florece, Dios levantará un ejército de hombres y mujeres temerosos de Él. Hay quienes están siendo llamados incluso ahora a la oración y la intercesión, para estar en la brecha como lo hicieron los profetas antiguos. ¿Pero estarán listos?, se preguntó Elías, sintiendo el eco de la pregunta resonar en el aire. ¿Responderán a su llamado cuando la adversidad aparezca? Finalizando con fuerza, Elías miró fijamente a cada persona presente. Recordad, hay un misterio en la obra de Dios que aún no hemos desentrañado. El final de esta historia está en sus manos, y Él tiene mucho más que revelarnos. ¿Cuál será nuestro papel cuando la luz finalmente brote de la oscuridad? Así, la multitud se quedó en pie, esperando,
sus corazones palpitando con expectativa por lo que estaba por venir, sintiendo la urgencia de la misión divina, ansiosos por descubrir el camino que Dios trazaría en su vida y en la historia. Comenzaba una nueva jornada, y lo que parecía ser un final, era en realidad el comienzo de algo maravilloso. El clamor de la multitud resonaba como un eco en las montañas, cada palabra pronunciada elevándose a las alturas donde el cielo parecía inclinarse sobre la tierra. Elías, con su espíritu lleno de fervor, contemplaba las caras iluminadas por la ardiente pasión de un pueblo en búsqueda de cambio. Pero el peso de la responsabilidad parecía incrementarse en su corazón. Venid, hijos de Israel, pues el Señor nos llama a unir nuestras voces. En el libro de Isaías nos fue prometido, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, Isaías 40 horas y 31 minutos. Esta es nuestra hora de levantarnos y volar alto sobre las tempestades que se avecinan. La anticipación dibujaba sonrisas y apreturas de manos entre aquellos presentes, quienes empezaban a sentir el poder de la esperanza que sus corazones anhelaban. A medida que se gestaba el movimiento, Elías podía sentir la vibración del Espíritu en cada una de las almas reunidas. Algunos llevaban ofrendas de alabanza, mientras otros, con humildes corazones, se postraban en tierra, reconociendo su urgencia de un despertar espiritual. Elías, viendo la dispersión de su pueblo en actitudes de adoración, recordó las palabras de Salmos: el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo, Salmos 22:3. Sin embargo, en la profundidad de su ser, Elías sabía que no todo el mundo era receptivo a la transformación. Algunos, incluso en su propia comunidad, se aferraban al viejo camino de incredulidad. No dejemos que la incredulidad arraigue en nosotros, advirtió. Como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe, todas las cosas son posibles para quien cree. La brisa comenzó a soplar más fuerte, trayendo consigo el murmullo de la naturaleza en un lenguaje que solo los oídos espirituales podían entender. Los árboles se movían, como si se acompañaran del clamor de los justos, y Elías comprendió que lo que comenzaba a manifestarse era más que un avivamiento, era una respuesta a la oración de años detrás de aquellas nubes. Mientras se preparaba para continuar compartiendo, una voz, fuerte y clara, interrumpió el silencio reverente. Era un anciano de la asamblea, de rostro cansado y ojos llenos de historia. Elías, habló: no podemos olvidar lo que ha sucedido en tiempos pasados. Los hombres de Dios que han caminado con firmeza en su promesa fueron a menudo perseguidos. La resistencia vendrá, y debemos ser fuertes. Tu voz es sabia en verdad, respondió Elías. Pero, aunque la resistencia esté en la puerta, debemos mirar hacia adelante. Moisés enfrentó al faraón, pero Dios lo respaldó. ¿No es así, pueblo? Él nunca nos dejará ni nos desamparará. El clamor resonó de nuevo, una unión de fe y determinación que invadió el ambiente. Aquellos que escuchaban se sentían impelidos a entrar en la acción, a ser instrumentos en las manos del Creador. Elías intuyó que el tiempo de efectivas decisiones se acercaba como una ola en el horizonte. El pueblo de América será transformado, proclamó una vez más Elías con voz retumbante. Esto no será solo un despertar, sino un derramamiento de poder. El mundo observará lo que Dios hará. Recuerden, en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ha llegado el tiempo. Un profundo murmullo de expectativa llenó el aire, mientras Elías se terminó de asegurar que cada corazón presente se sintiera parte de un plan mayor. La hora venidera traería desafíos, pero también milagros inimaginables. ¿Quién se unirá a mí en este viaje?, preguntó, y su voz parecía resonar a través del tiempo, llamando, invitando, desafiando, y mientras el pueblo se unía en oración, una luz más intensa parecía descender sobre ellos, un presagio divino que reflejaba promesas aún por cumplir. Sin embargo, en su corazón, Elías sintió que algo más estaba en juego, un secreto que Dios estaba a punto de revelar a su pueblo.
La sombra de lo que había de venir se cernía como una consecuencia de la respuesta de Israel. Pero recordad, concluyó Elías, además de la luz, también hay una gran tribulación que se aproxima, una prueba de fe que revelará los verdaderos corazones. No solo seremos testigos de su gloria, sino también de sus designios profundos. ¿Seremos hallados fieles? Con cada palabra, la intensidad aumentaba, dejando a la multitud expectante y ansiosa. La realidad se acercaba cada vez más, la revelación de un misterio estaba en el aire, un secreto sobre el destino de su nación y del mundo entero que no había sido desvelado. El viento continuaba soplando, agitando las ropas de los Gather, una sinfonía desgarradora de fervor y temor. Elías percibía el aliento divino, un murmullo que indicaba que lo que el Señor había prometido estaba a punto de desatarse. La multitud empezó a sentir el peso de la advertencia, como si cada palabra del profeta fuera un eco que reverberara en las profundidades de sus corazones. «Escuchad», clamó Elías, su voz resonando como el trueno en el silencio oportuno. No seremos solo testigos de maravillas, sino que nos enfrentaremos a la estirpe de la prueba. Al igual que nuestros padres en el desierto, seremos conducidos a una transformación que no solo afectará nuestras vidas, sino al mundo entero. La historia de Israel está entrelazada con los propósitos de Dios, y jamás habrá un abandono. Al oír esto, algunos del grupo comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Acaso el Señor no ha prometido prosperidad y reposo a su pueblo? ¿Por qué debería enfrentarnos a juicio?, susurraban, sus corazones luchando entre la incredulidad y el anhelo de justicia. Elías, discerniendo sus dudas, continuó, el tiempo de la promesa está íntimamente ligado a la prueba. Escuchad lo que dijo el profeta Sofonías en su visión, que el día del Señor vendrá, y ese día será grande y terrible. Sofonías 1, 14-15. Había en su voz un amor intenso, una súplica por la fidelidad del pueblo a sus raíces, en las bendiciones y en los desiertos. La atmósfera se tornó cargada, una antorcha encendida de expectativa entre el pueblo. La fe que antes brotaba empezaba ahora a encontrarse con el temor, pero Elías, lleno del Espíritu, dijo, recuerda, hijos de Israel, en Romanos 8:28 está escrito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquel que busca al Señor encontrará su abrigo, incluso en medio de las tormentas. Con esas palabras, la multitud comenzó a unirse en ferviente adoración, levantando sus manos en reconocimiento de que, aunque la prueba viniera, Dios estaba con ellos. La luz sobre Elías creció resplandeciente, como si la gloria misma del cielo estuviera siendo derramada sobre aquellos que se atrevían a correr hacia el llamamiento divino. De repente, como salida de la profundidad del cielo, un estruendo resonó como un trueno, haciendo que muchos cayeran de rodillas. Elías, clamó un joven, su voz temblorosa retumbando en la frágil reconexión de la fe. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? Elías, con la mirada fija en el horizonte, donde las nubes comenzaban a oscurecerse, respondió, la preparación comienza en nuestro interior. Dios nos está llamando a un nivel de fe y obediencia que trasciende a nuestra comodidad. Cuando Moisés se encontró con el mar frente a él, fue su fe lo que abrió el camino. Ni una sola decisión, ni un solo paso hacia atrás, puede ser dudoso en tiempos venideros. Así, la multitud, ahora más unida que nunca, comenzó a confesar sus pecados en voz alta, buscando el perdón y la restauración. Cada oración se elevaba como incienso al cielo, y el rayo de esperanza se hacía más brillante entre las sombras. La luz de Dios, en su infinita misericordia, parecía listarse para obrar en favor de aquellos que se quebrantan. El tiempo de la revelación está cerca, proclamó Elías con un ardor sagrado. No solo experimentaremos un avivamiento, sino que el Señor está levantando a los valientes que serán arañados por el fuego. Muchos verán y servirán de testigos. Así como en los días de Noé, se anunciará un misericordioso llamado al arrepentimiento. Y mientras hablaba, una visión alteró su corazón.
El conocimiento de la magnitud de la revelación llegó a Elías, como un fluir súbito de luz. El pueblo de Dios no solo debe ser transformado, sino que se levantarán como un testimonio en los últimos días. Recuerda las palabras que el Señor habló en Apocalipsis 7:9, una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, los corazones comenzaron a latir en un mismo compás. ¿Qué significaría esto para América? Un nuevo amanecer, una transformación que haría eco de redención y gracia. Con cada latido creciente, Elías sabía que el viaje estaba comenzando, pero también sentía el peso del quebranto que acompañaría a la gloria. Escuchad, pueblo, concluyó. Alcanzaremos las naciones, pero seremos forjados en la tribulación. ¿Quién está dispuesto a seguir hasta el final, a confiar en el Dios que termina lo que comienza? Su gloria será vista. Y mientras esas últimas palabras se disipaban en el viento, todos sintieron que lo que vendría sería algo mucho más grande de lo que sus ojos podían percibir, un secreto profundo en la revelación de su plan, que estaba a punto de ser revelado en el tiempo de Dios. La multitud quedó expectante, porque el verdadero misterio de la redención estaba al alcance, y el camino hacia el destino aún no conocido comenzaba. Mientras las últimas palabras de Elías resonaban en el aire, el silencio se volvió profundo y denso, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. La multitud, cargada de expectativa, se movía como un solo cuerpo, cada individuo sintiendo el tirón de lo desconocido que se avecinaba. En sus miradas había una mezcla de miedo y esperanza, un reflejo de la verdad que les había sido revelada. El camino hacia la gloria estaba pavimentado con pruebas. Elías, sintiendo el peso de la responsabilidad divina sobre sus hombros, se sintió guiado a compartir lo que el Señor había puesto en su corazón. Venid, congregación del Altísimo, dijo, su voz cargada de un nuevo fervor, no temáis, porque el Señor ha prometido que el que se humilla será exaltado. En medio de la tempestad, habrá una promesa de paz. De repente, las nubes que oscurecían el horizonte comenzaron a abrirse poco a poco, dejando pasar un rayo de luz que iluminó a Elías y al pueblo, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a la llamada de su siervo. Elías continuó, el Señor de los ejércitos no se ha olvidado de su pueblo. Así como a los hebreos en Egipto, Él está escuchando el clamor de nuestro sufrimiento y recordará su pacto con nosotros. La multitud, al escuchar estas palabras, comenzó a resonar en un canto de alabanza y adoración. Con sus corazones encendidos, se dieron cuenta de que la fe que se necesitaba no era solo una resistencia a la prueba, sino un salto hacia la promesa. La atmósfera se llenó con el eco de sus voces entrelazadas, clamando, «Oh, Señor, nuestro Dios, ten compasión de nosotros». «Escuchad», gritó Elías nuevamente, tratando de llevar la atención de la multitud hacia la verdad que iba a revelarse. Acordaos de las palabras del profeta Joel, que fueron registradas en tiempos de antaño, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. A medida que la multitud meditaba sobre las promesas de Dios, Elías sintió que el Espíritu Santo comenzaba a moverse entre ellos. Algunos comenzaron a experimentar visiones e inspiraciones, otros fueron tocados por la profunda convicción de pecados ocultos. La unción de Dios estaba en el aire, palpándose como un manto, envolviendo a todos en una delicada pero poderosa presencia. De repente, un joven se levantó en medio de su adoración, temblando no solo por la grandeza de Dios, sino también por lo que se le revelaba en su propia alma. Elías llamó con voz quebrada. Siento que las naciones esperan. ¿Con qué firmeza debemos presentarnos ante ello? ¿Cómo seremos parte de esta transformación? Elías, sintiendo el poder de la pregunta, respondió, Dios está buscando corazones sinceros que se someterán a su espíritu. Así como en los días de los apóstoles, no se trata solo de palabras, sino de una acción que transforma, de una fe que se convierte en testimonio. ¿Te atreverás a ser un portador de su luz en un mundo oscuro?
Un estruendo volvió a resonar en el cielo, y Elías levantó la vista, sintiendo que el momento que habían estado esperando se acercaba con desenfreno. Escuchad, mis amados, el Señor se manifestará en medio de su pueblo con señales y maravillas. Muy pronto, escucharemos el eco de su voz, y muchas almas serán traídas a la luz. La promesa de un avivamiento está a nuestro alcance. Antes de que pudiera concluir, un destello surgiendo del cielo iluminó la escena, y una voz poderosa, como el sonido de aguas muchas, resonó en sus corazones. Aunque el juicio viene, mi gracia es más abundante. En la tormenta, la remanente se levantará, en la tristeza, se encontrará el gozo. Esto no es solo el fin de una temporada, sino el inicio de un nuevo pacto. Y así, mientras la multitud permanecía en silencio reverente, sintieron en sus corazones la urgencia de moverse, de actuar, de prepararse. El misterio del plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse en sus vidas, y mientras Elías miraba hacia adelante, entendía que este solo era el principio. Su pueblo estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría el mundo por siempre. El encuentro verdadero estaba a la puerta, y con ello, una oleada de transformación aguardaba en los días que vendrían. Y así, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrar sus rayos a través de las nubes dispersas, el ambiente se tornó vibrante con una expectativa renovada. El pueblo, con corazones palpitantes, escuchaba a Elías, quien se sintió lleno del poder del Espíritu Santo. Hoy es el día en que lo que hemos clamado se debe manifestar. Vemos claros signos de restauración, pero también viene un desafío. La luz que buscamos requiere de nuestras manos y corazones unificados en acción. El pueblo, anhelante, respondió con un grito unánime. Amén. Estamos listos para obrarse en el nombre del Señor. Elías, sintiendo que la promesa de Dios pendía sobre ellos como una lluvia inminente, se dirigió a la multitud. Recordemos las palabras del profeta Ezequiel: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Mientras nuestros corazones son renovados, debemos ser portadores de esperanza y luz en cada rincón de nuestra nación. Ese mensaje resonó profundamente, y muchos comenzaron a confesar sus miedos y dudas, uniendo sus corazones en un momento de sinceridad y transparencia. La atmósfera de confesión trajo un alivio palpable, y una mujer comenzó a llorar, sus lágrimas cayendo como un torrente de liberación. Señor, perdona nuestras transgresiones. Limpia nuestro corazón y guíanos. Sí, Señor, dijeron unos y otros, como ecos de un clamor profundo. Elías vio cómo se manifestaba la unión del pueblo, y su corazón se llenó de alegría al ver que la luz del amor divino comenzaba a brillar en cada uno de ellos. Mientras continuaba la súplica, un temblor recorrió el suelo, y una corriente de energía divina se sintió en el aire. De repente, un joven, con una fe palpable en su voz, se dirigió a la multitud: no solo seamos receptores de este poder. Seamos agentes de cambio. La transformación no se detendrá aquí, debemos salir y ser testigos de este avivamiento en nuestras comunidades y más allá. La voz del joven resonó en el corazón del pueblo y Elías, sintiéndose inspirado, afirmó: exactamente. Al salir a las calles, llevaremos el mensaje de esperanza. Como está escrito en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La multitud estalló en gritos de alegría, comprendiendo que su misión era ser heraldos de la paz. Mientras el fervor se expandía, un anciano se levantó, reflejando la sabiduría de los días pasados. No olvidéis que esta transformación comenzará con nosotros en nuestras casas, en nuestras aldeas. La fe debe ser el pilar de nuestras acciones. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor. 1 Pedro 4:8. Los corazones fueron tocados, y muchos comenzaron a intercambiar miradas de entendimiento. Sabían que su respuesta ante el llamado de Dios requería valentía y amor en acción.
Se hizo un círculo, y el pueblo unió sus manos, creando un lazo irrompible de unidad. Señor, comenzó Elías, te pedimos que nos guíes con tu luz. Que cada paso que tomemos sea iluminado por tu verdad y amor. Que resistamos las sombras que intentan envolver nuestra nación y que brillen tus promesas ante cada oscuridad. La oración colectiva fue como un incendio encendido, revolucionando el corazón de cada uno. Luego, Elías levantó la vista a la vasta extensión del cielo. Escuchad, el cielo no está apartado de nosotros. El mismo aliento de Dios sopla entre nosotros. Ahora tenemos la responsabilidad de hablar de su amor en cada rincón, no solo confesar, sino actuar. La multitud se sintió elevada por la nueva dirección. Respondiendo a la unción, comenzaron a compartir sus planes y visiones de cómo podrían llevar esa luz al mundo que los rodeaba. Debemos acercarnos con fe a aquellos que están perdidos, darles esperanza y amor, propuso una joven. Demos de comer a los hambrientos, abracemos a los que están desamparados y proclamemos su luz. Sí, este es nuestro tiempo, gritó otro, y la multitud se inspiró. Revolucionemos nuestras calles, nuestras familias, y declaremos que Jesús es la respuesta. Las voces se unieron, y en medio de risas y lágrimas, cada corazón se llenaba de un propósito renovador. Elías sintió que el reino de Dios se estaba manifestando en ellos, y su voz se levantó sobre la multitud: esto es solo el inicio de la obra que el Señor está haciendo entre nosotros. No podemos quedarnos aquí. Este es el tiempo de avanzar en su nombre. La multitud, llena de un ardor por actuar, comprendió que lo que pareció ser el final de un ciclo era en realidad el comienzo de algo glorioso. Unidos, se lanzaron hacia la puerta del futuro, decididos a ser mensajeros de la luz, sin temor y con ardor, y así, mientras el sol comenzaba a elevarse, llenando el horizonte de luz, Elías sintió una clara y hermosa certeza: la obra del Señor en su pueblo acabaría por resonar más allá de las fronteras de su nación. Había sido sembrada la semilla del avivamiento, y el efecto de esa luz continuaría irradiando, trayendo esperanza en cada rincón que tocara. Una vez más, Elías paró la vista hacia el cielo y, con voz firme, susurró: que tu reino venga, oh Señor. Amén. La multitud, en un eco de fe, repitió con fervor: amén. Y así, juntos, emprendieron el viaje hacia la gloria prometida. Esto era el inicio de un nuevo amanecer, donde la luz y la verdad prevalecerían en América y en el mundo, unidos por el amor de Cristo. Dios te bendiga. Si deseas acompañarnos en más historias poderosas como esta, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No esperes ni un segundo más para compartir la esperanza de la luz con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más corazones sean tocados. Y cuéntanos en los comentarios tus reflexiones sobre esta historia de cambio y transformación. Juntos somos la luz del mundo.